¿Qué tal? Muy buena tarde. Estamos aquí una vez más en este espacio que se llama Te Proyectas, analizando la realidad desde la psicología. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que ha estado literalmente incendiando las redes durante estas semanas. Y el tema concreto es el incendio de la selva de la Amazonía, que tiene que ver con Brasil. Pero antes de empezar, datos concretos. Por favor, Steph. Bueno, el Amazonas, como sabemos, es uno de los pulmones del planeta. En él viven más de 40.000 especies de plantas, 1.300 tipos de aves y 426 diferentes tipos de mamíferos. Esta selva es la más grande del mundo, con 6.7 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, tenemos datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales Brasileñas que contabilizan 82.285 puntos de incendio desde enero hasta el lunes pasado, que es un 51.9% en la selva amazónica. La cifra total marca un aumento de 80% respecto al mismo periodo del 2018, es decir, cifras súper alarmantes. Y pues para tener una discusión muy interesante respecto al mismo tema, vamos a empezar a ocupar la misma dinámica de las preguntas, las vamos a debatir entre nosotros para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, ¿vale? Vamos a empezar tal cual con la primera pregunta, que dice: ¿qué has leído en redes sociales sobre este tema o sobre el incendio de la Amazonía? Chicas, escucho. Pues hemos podido leer que, por ejemplo, estos incendios se deben a que esta es como la temporada del año ideal para preparar la tierra, para que las especies como por ejemplo vacas y que se convierten después, digamos, en carne de res y en todos estos productos derivados, puedan pastar y alimentarse en este tipo de tierras. Es decir, se dice que esta es una de las causas que provocan tantos incendios en la Amazonia. Bueno, sí. En efecto, yo lo que he sabido que sí se prepara la tierra. Sin embargo, me parece que una de las causas que señalaron fue eso, que estábamos en temporada seca y que por lo tanto esto estaba favoreciendo los incendios. Sin embargo, lo que llama la atención es que el Amazonas es una zona húmeda. Entonces hay demasiada humedad. Quiere decir que para que realmente pueda haber un incendio grande, no puede ser simplemente una cuestión de sequedad. Sí, claro. Yo he visto bastantes cosas muy interesantes en redes. Una que tiene que ver con los culpables, ¿no? Que en un primer momento tiene que ver con incluso las ONGs, que el presidente Bolsonaro acusa sin pruebas. En un segundo punto, la respuesta social de las redes. Y un tercer punto bien interesante es las fotos apócrifas que hicieron muchísimo ruido respecto al incendio, ¿no? En donde me parece que está Changuito con su cría así, y creo que perdió a su cría, a su bebé, y está sufriendo. Y estas fotos dieron una vuelta terrible en redes sociales. Y eso es muy interesante porque lo que domina entonces tiene que ver con la desinformación y tiene que ver con estos escenarios que construimos, que compartimos, que replicamos, que no sabemos si son reales o no. ¿Y saben por qué les digo esto específicamente? Porque muchas de las personas, por ejemplo en Twitter, que hablan sobre la cuestión del incendio, etcétera, etcétera, y comparten estas imágenes apócrifas, no saben ni siquiera qué están compartiendo. Entonces desde ahí podemos empezar a analizar qué está pasando ahí, qué pasa con las redes sociales y la información. ¿Sabes qué es lo delicado de que la gente de repente empiece a compartir información errónea? Que el suceso como tal, que sí es delicado, el hecho de que haya múltiples incendios en el Amazonas, se le resta importancia. ¿Por qué? Porque no falta quien empiece a señalar que las imágenes que están circulando son falsas y entonces las personas dicen, ok, entonces eso no es cierto, no es tan grave. Sin embargo, Fernando, aunque no sean del Amazonas actualmente, sí son imágenes que también han sido en otros incendios. Y finalmente esta deforestación que está azotando a todo el mundo sí va a tener un impacto y está teniendo un impacto sobre nosotros. O sea, sobre los humanos, porque nosotros vivimos de la naturaleza. Claro, y somos de la misma, ¿no? Ahora, la cuestión interesante es toda esta, ¿cómo se llega a manipular la opinión pública? Aquí es la gran pregunta. Eso nos lleva a pasar directamente a la segunda pregunta, que es, estos mensajes que podemos ver de apoyo, de conciencia ecológica, etcétera, ¿les parecen sinceros? No, no me parecen tan sinceros. Bueno, quizá de algunas partes sí, de algunas partes no. Y algo que deberíamos hacer mucho es, además del Amazonas, rescatar lo que tenemos cerca. El Amazonas es importante, sin embargo, quizá no podamos hacer tanto desde acá donde estamos, por el Amazonas directamente.
Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, hay en redes también algunas como listas de empresas que son las que utilizan la madera del Amazonas o de alguna forma se benefician muy directamente de ahí, evitar, por ejemplo, consumir productos de esas marcas. Pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, en internet, alguna vez leí hace unos meses que el número de correos que tenemos en nuestra bandeja sin leer consumen cierta forma de energía que hacen que circule información. El uso excesivo de internet, por ejemplo, del teléfono, es una forma de gastar energía inútilmente. El consumo de plásticos, revisar también nuestros patrones de consumo muy personales, ¿no? Como qué tanto de lo que estoy consumiendo es lo que realmente necesito. Y otra cosa que me recuerdo también que se ha compartido mucho en redes es como no es tal cosa, no son incendios, no es capitalismo, es decir, como consumo excesivo de productos lo que está causando que nos acabemos todo el planeta, y lo vemos, o sea, ahorita hace un calor impresionante cuando quizá no debería hacer tanto calor ahora, ¿no? Sí, eso que mencionas, Fernando, que si realmente son sinceras si es sincera esta preocupación por el Amazonas, sí es cierto, hay un público grande, desafortunadamente, que incluso por manejar el Pride por Amazonas, le da como cierta, dice, ok, yo me tengo que unir porque esto es lo que ahorita está y me tengo que ver en moda y me tengo que ver dentro de lo que van las redes, ¿no? Entonces voy a poner una imagen y paz para el Amazonas. Bueno, yo creo que donde puedes ver si realmente hay una sincera preocupación es en lo que menciona Estefanía. Cuando te preocupas por la situación del planeta, empiezas a cuidar tu consumo, como menciona Estefanía. Cuando empiezas a consumir productos que no sean altamente contaminantes, porque hay productos que son altamente contaminantes y productos que no contaminan en gran medida. Sin embargo, como parte del consumo, siempre hay un nivel de contaminación. Cualquier cosa que consumas, claro, estás contaminando. Por eso es importante cuidar lo que consumimos. Yo quiero profundizar en otro sentido, no tanto en lo que podemos hacer, ¿no? Sino más bien en una reflexión interesante que dice, ¿somos acaso emisarios de un mensaje externo que nos da identidad? Me explico de mejor manera. Llega la tendencia, ya sea el incendio en el Amazonas, ya sea Notre Dame, que también se hizo una comparativa ahí, ya sea cualquier tragedia, y a veces a mí me da la impresión de que no se entiende realmente lo que pasa, sino es el deseo de ser visto, el deseo de decir, estoy montado en la ola, mírame, yo también hablo de esto porque, como lo que decías, estoy a la moda, estoy en tendencia, y eso le quita mucho valor a lo que realmente está pasando. La gran pregunta es, ¿por qué sucede eso? O sea, y es un poquito grave desde la crítica, en el sentido de, si no tuviera esa noticia que decir, ¿qué diría? Si no tuviera eso que publicar, ¿qué publicaría? ¿No será tal vez que es una búsqueda de reconocimiento a partir de lo que pasa? De aceptación, ¿no? Pudiera ser. Dentro de las redes sociales, pues se busca el reconocimiento y la aceptación. Hubo un tiempo en el que el número de likes podía a una persona darle un estado de ánimo positivo o incluso llevarlo a una cuestión de disminución de su autoestima. Porque al tener likes bajo significaba que no estaba siendo aceptado por gente que muchas veces ni conoce, no te ni conocerá. Pero mira, lo dijiste muy bonito. Hubo un tiempo, como si hablaras de la Edad Media, como si hablaras de, no sé, los inicios de la modernidad, hace más de 100 años, ¿no? ¿Y eso cuánto fue? ¿10 años? ¿Sabes también qué pasa? Creo que lo puede llegar a fomentar porque esta temporada de influencers, youtubers, ahorita la mayoría de personas dice, yo quiero ser youtuber. Más los niños. Claro. Entonces eso lo ha fomentado. Sí, y también vamos a recordar un poquito la cuestión cognitivo-conductual, que es como yo lanzo algo y qué respuesta obtengo y qué tanto me recompensa y qué me recompensa esta respuesta. Entonces, hay una recompensa inmediata en redes sociales y por supuesto que unirte a un tema que es políticamente correcto, que es como seguir la tendencia de soy ecoamigable y soy ecologista y ambientalista y demás, entonces claro que voy a obtener una respuesta correcta y a crear una imagen mía hacia el exterior de yo cuido el Amazonas, ¿no? Yo cuido la naturaleza, cuando a lo mejor cuidaríamos más la naturaleza no estando tanto en redes sociales. Sí, fíjate qué ironía, qué bonito. Y eso nos abre la tercera pregunta, ¿no? Que dice, ¿sirve de algo protestar en redes sociales? Y esa pregunta está bien interesante,
Vamos a ver por qué. Se empezaron a dar una serie de datos falsos, entre ellos estas imágenes, lo que Bolsonaro dice de las ONGs, el presidente Bolsonaro, etcétera. Pero si revisamos los datos más concretos, vamos a encontrar que, vamos a intentar responder qué hizo que Bolsonaro se diera ante la presión. Pues definitivamente las redes sociales sí pueden ser un medio de mucha presión a nivel político, social, etcétera, y todo el impacto que esto puede tener en la economía, el ambiente y demás. Entonces, de alguna forma sí sirve como presionar en redes sociales. No sabemos exactamente cuál sea la situación en el Amazonas porque no estamos ahí. Yo creo que no tenemos planeado un viaje pronto para ir a ver cómo está todo eso y contabilizar las especies y demás, pero lo que sí es una realidad es que el medio ambiente está sufriendo por nosotros. Lo vimos hace 2 años, por ejemplo, con la cantidad de sismos que puede que tengan que ver también con el calentamiento global. Lo vemos ya no hay estaciones del año marcadas como las había anteriormente, con la cantidad de especies que desaparecen cada año. Entonces, creo que sí sirve de algo como concientizar a través de redes sociales. Esto ha servido, por ejemplo, a nivel muy local hace algunos meses, a principios de año, quizá un poco antes, cuando empezaron a decir que iba a estar prohibido en el municipio de Oaxaca de Juárez usar bolsas de plástico. Y unicel también. Entonces, eso hizo por ejemplo, en el supermercado, ayer fui a un súper muy grande, ya no te dan bolsas. Entonces eso sí te hace cambiar de alguna forma como tu dinámica. Quizás ayude un poco, porque todavía hay muchos productos de plástico dentro del súper, pero sí te ayuda a hacerte más consciente o a ver, por ejemplo, como ya no quiero usar tantas bolsas porque realmente hace daño, ¿no? O tal vez ya no puedo, ¿no? O sea, por ejemplo, en McDonald's uno está bien acostumbrado, yo como niño me acuerdo, ir y tomar mi refresquito con su popotito. Ajá. Y desde hace meses ya no lo dan, y pues está bien. Sí, mira, incluso ha habido la propuesta de los popotes de hueso de aguacate, ¿no? Sí, cierto. Y la pregunta real es, ¿realmente necesitamos un popote? O sea, no necesitamos Tan un difícil popote, es tomar ¿no? en vaso. Ahora, eso que dices, Estefanía, sí quisiera como puntualizar un poquito. A veces escuchamos que la naturaleza es importante para nosotros como seres humanos. Y hay personas que dicen, ¿pero por qué? No han dimensionado mucho porque de repente pareciera que nuestra necesidad es comprada, nada más. O sea, vas, pagas en el súper, lo que necesito es alimento, pues ahí lo encuentro, ¿no? No, porque nosotros como seres humanos necesitamos el oxígeno y cuando nosotros expiramos CO2, ojo 2, ¿no? Y las plantas lo que hacen es al revés. Ellos lo que hacen es liberar el oxígeno. Entonces, conforme nosotros consumamos nuestra naturaleza, nos estamos privando de lo que es vital, que es el oxígeno. Y absolutamente todo viene de la naturaleza. Nuestra ropa, nuestro alimento, que a veces pareciera que no es tan grave, pero parte de lo del Amazonas, en donde se deforesta, es para ganadería, como tú decías, y es para cubrir la demanda de alimentación. Sí, y fíjate que es bien curioso porque si profundizamos todavía más en esa visión, vamos a encontrar que lo que realmente impulsa este tipo de depredación de todo el sistema natural, de la misma vida humana, de la dignidad humana, tiene que ver con los sistemas macroeconómicos. Porque finalmente, si nosotros revisamos a profundidad qué es lo que genera ese tipo de incendio, es precisamente el habilitar parte de la selva del Amazonas para actividades agrícolas y actividades ganaderas, que como parte de un gran comercio internacional, económico, etcétera, va a terminar beneficiando a un grupo pequeño y va a hacer que muchas cosas de economía, entre comillas, crezcan. La gran pregunta es, ¿a costa de qué? O sea, creo que, y eso es bien importante porque es hasta psicótico, es de locos, es como de, estás quitando un árbol que te da oxígeno, que te da vida, para poner una granja que te va a dar más dinero, pero al final no tienes vida. Ok, quiero pensar también en algo que quizá no hemos mencionado hasta ahora, que son las comunidades indígenas de la Amazonia que viven ahí de una forma muy apartada de sociedades capitalistas y demás, que están viendo también perder su hábitat. Sí. Y que fueron señalados incluso como responsables a momentos. Ah, claro. Cuando para iniciar un incendio de esa magnitud necesitas mucha gente. Y las poblaciones indígenas, si algo han demostrado en su cultura, es que respetan la naturaleza, es donde viven estas comunidades. Y también otra cosa que he leído mucho respecto tanto a la Amazonia como a los territorios naturales es esta parte de los pueblos originarios, el cuidado que tienen de su tierra,
¿no? De que puede ser que si ponemos más atención por ese lado, podamos cuidar mejor. Finalmente ellos conocen sus tierras, ellos saben de cuidar, o sea, ellos han respetado mucho a través del tiempo sus tierras, sus espacios, y pues para eso podemos revisar un poquito cosas que pasan en Oaxaca y pueblos indígenas que luchan por su tierra. Claro. Te voy a contar rápidamente una historia bien chistosa, que es una historia real. Fíjate, para que ustedes me digan qué es el progreso y qué no. Las sociedades primermundistas que defienden lo que está el capitalismo tardío, etcétera, hablan mucho sobre este proceso civilizatorio, ¿no? Sobre que más industria, más consumo. Sigmund Bauman habla incluso del hiperconsumo, etcétera. Pero justamente esa región del Amazonas, más cerca, selvas chapanecas, yucatecas, etcétera, hay ciertas comunidades indígenas como los guaraníes que viven en tal contacto con la naturaleza que tienen sistemas económicos equivalenciales. ¿Eso qué significa? El ser humano es el único que se caracteriza por producir más de lo que necesita. De todos los seres vivos, somos los únicos que producimos más de lo que necesitamos. Como el popote. Como el popote, como el cacao y como etcétera, ¿no? Claro. Aquí el gran detalle es esto que sobra, el excedente, en este tipo de comunidades se distribuye de manera equitativa entre todos. Obviamente no son como macrocomunidades, ¿no? Sino son comunidades chiquitas. Y de esa manera protegen el ambiente. De esa manera pueden dedicarle tiempo a sus ideas religiosas, a sus artes, a sus modelos de educación, etcétera. ¿Saben cuánto tiempo trabajan al día? 5 horas. Imagínate, trabajar 5 horas. Vives bien, comes bien, tienes donde vivir, tienes etcétera, ¿no? Tienen sus sistemas bien interesantes para dormir, para que no les piquen los mosquitos, que ponen su fueguito y que le cambian la hora, etcétera, ¿no? Imagínate, ¿dónde está lo civilizatorio ahí? ¿Dónde está el estrés que te genera el de que tengo que consumir? ¿Dónde? No lo hay. Es muy interesante. Ajá. Incluso tomando lo que tú mencionas acerca de los intereses, hace un momento mencionaste, hay un grupo pequeño que va a ser altamente beneficiado, pero todos vamos a ser los perjudicados. Ah, por supuesto. Claro, todos vamos a ser los perjudicados. Tomando un poquito esto, hay obviamente países que tienen mayor poder en esto, claro, como el G7, que está conformado por países que las tienen el mismo nivel económico, militar, y obviamente ellos, si lo ven, es quienes están realmente, quienes tienen el poder ahorita, aunque no nos guste, sobre parar los incendios del Amazonas, son ellos, las personas que tienen el poder. Claro. En este caso también Bolsonaro, que es el presidente de Brasil. Y en esa línea, pues no vemos hasta el momento mucha respuesta. Entonces, lo preocupante es que, como tú dijiste, un poco va a ser beneficiado, pero todos somos afectados. Sí, es la ironía. Fíjate, vamos a pasar a la cuarta pregunta, protestar, actuar, y antes que nada vamos a dar un saludo a Sandra por comentarnos algo muy interesante que dice: sí, en redes sociales se ejerce presión. Sandra, muchísimas gracias. Estamos completamente de acuerdo. Las redes pueden ejercer una presión muy interesante y eso lo podemos ver claramente en el cambio de postura de Bolsonaro, que inicialmente asume este argumento en donde refiere que pues pueden ser las ONGs incluso las que generaron estos incendios, a lo que ha estado pasando esta semana, a partir de que el G7 da estos $22 millones para combatir el fuego y desplegar a estas unidades militares para intentar contener. Ahora viene lo más interesante. Ahora, protestar o actuar. ¿Qué pasa con protestar o actuar? ¿Tenemos que hacer una? ¿Tenemos que hacer la otra? ¿Cómo es ahí? Podemos hacer ambas, ¿no? Okay. Porque protestar en redes sí funciona, definitivamente hemos visto que funciona. Ya sabemos, y lo hemos mencionado varias veces, revisar muy bien como la fuente de lo que compartimos y que sea de calidad. Recordemos, de verdad, consumir internet sin razón alguna contamina también de alguna forma, que quizás sea muy complicada de explicar, pero contamina de alguna forma. Otra forma en la que podemos actuar es revisar nuestros patrones de consumo. Por ejemplo, la industria del vestido es la segunda industria más contaminante del planeta. Y es verdad, ¿no? Como irnos deshaciendo de cosas que no necesitamos, redistribuirlas, darles un segundo uso. Otra propuesta a nivel internacional que existe y me parece buena es el lunes sin carne. Es decir, los lunes tratemos de no consumir carne. Y eso ayuda bastante, ¿no? Quizá no podemos quitárnosla completamente, es un tema igual polémico por cuestiones de salud y demás, pero intentar bajar el consumo, por ejemplo, de carne, caminar más, utilizar menos el coche, utilizar menos plástico, utilizar, bueno, lo de los popotes, y eso creo que ya está formando parte de nuestra cultura, pero pienso que podemos hacer ambas.
Estoy de acuerdo con Estefanía en que las dos cosas, tanto protestar como actuar. Estefanía, creo que también y Fernando, algo también en lo que podemos contribuir es en la natalidad. Claro. En la natalidad porque, pues evidentemente, entre mayor población hay mayor consumo. Sí. Y en cuestiones también de pañales, por ejemplo, ya hay la opción de los pañales ecológicos. Cuando usan pañales desechables, pues la cantidad es mucho mayor. En cambio, los ecológicos tú puedes estar reutilizándolos porque pues evidentemente son lavables, ¿no? Y como dijiste, en la industria del vestido, porque pues está hecho de algodón, y el algodón pues viene de la naturaleza, ¿no? Sí, claro. Entonces, al hacer un consumo excesivo en ropa, también estamos propiciando que si hay demanda, evidentemente hay mayor tala de árboles. Sí, claro. y el papel, porque una de las cosas también que es importante y casi no se señala es el papel. El papel viene definitivamente de la madera, de la celulosa. Entonces, cuidar esos consumos nos va a ayudar a contribuir y no ser cómplices. Sí, exacto. Creo que la palabra clave es cómplice, ¿no? Yo, para resumir, nada más diría dos cosas bien interesantes. La primera es que ya no es un acto de voluntad el hecho de que tengamos que romper la burbuja. La burbuja egocéntrica en la que vivimos. Ya no es un hecho de voluntad porque el mismo mundo nos lo demuestra, ¿no? Precisamente que haga más calor, que haya más sequía, que ahora el derretimiento de los polos a nivel del mar, que haya más basura, etcétera, son hechos innegables que nos obligan a romper la burbuja. Y con romper la burbuja del egocentrismo me refiero a decir, mira, no importa que yo me consuma un jugo diario con popote, no tiene consecuencia. O no importa que yo cambie cada semana compre ropa nueva. O no importa que yo coma más carne, total, no va a haber un impacto. Romper la burbuja de egocéntrica implica decir si hay un impacto. Claro. Ya no estamos en los años 50, ya no estamos en los 60, ya no estamos en los 70, donde esos discursos eran muy bien recibidos. Ahora en la actualidad sí ya es como de, mira, ya hay una gran crisis ecológica que es inevitable y entonces pues hay que hacer cosas. Antes de terminar con protestar y actuar, una pequeña referencia que tiene que ver con un libro que se llama Psicología Positiva y Sustentabilidad del Dr. Víctor Corral, en donde hace referencia a un valor muy bonito que se llama frugalidad, ¿sale? Y la frugalidad se refiere a pudiendo utilizar más, no lo hago, ¿vale? Pudiendo consumir más, no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo conciencia. Y entonces recordemos que los grandes cambios siempre empiezan con pequeñas acciones y empiezan con cuestiones que tienen que llevarse a la práctica de manera constante para poder generar un cambio duradero y permanente, ¿vale? Entonces pues yo creo que con eso vamos a terminar. Les agradecemos muchísimo. Chicas, ¿alguna reflexión, algo de valor que quieran dejar a nuestra querida audiencia? Pues vamos a cuidar todos los días, en la medida que podamos, nuestra huella de carbono por este planeta. El consumo consciente, lo que mencionaste, el consumo consciente. Cada vez que hagas el consumo de cualquier producto, preguntarte si realmente lo necesitas, si realmente es necesario para vivir. Claro, y yo concluiré diciendo, es importante empezar a dejar de pensar solo en uno mismo. Pensar en los demás, piensa en tus hijos, piensa en tu familia, piensa en tus padres, en toda la gente que puede ver beneficiada de hacer estos pequeños cambios. Pues entonces les agradecemos muchísimo, nos vemos el próximo miércoles con la siguiente emisión y estamos en este intento constante de aportar muchísimo valor en lo que hacemos y lo más importante de todo, ya saben, también tenemos un grupo de Facebook que se llama Igual Te Proyectas. Es completamente bienvenido cualquier comentario que quieran hacer al respecto y a un comentario extra muy bonito. Hice un pequeño artículo que habla sobre esto, una postura un tanto crítica. Pueden checarlo en el Portal del Oriente y muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Chao.